Hola, hoy nos metemos en un tema, bueno, bastante complejo, ¿no? El lenguaje sobre la identidad en Perú. Sí, un terreno delicado. Tenemos una fuente, una reflexión personal, que analiza por qué palabras como indio, indígena, mestizo, generan tanto debate. Ajá, La idea es explorar un poco esos argumentos, la historia que cargan, según esta perspectiva particular que vamos a comentar. exacto. Desentrañar qué hay detrás de esa controversia. Y es que el lenguaje sobre quiénes somos, siempre tiene su carga, ¿verdad? Totalmente. Bueno, el punto de partida que nos da esta reflexión es algo sobre los medios peruanos. Fíjate que, A ver. nota como que se tiende a esquivar la palabra indio. Se prefiere decir indígena o incluso mestizo. Sí, Como si indio fuera ya de por sí una palabra, bueno, negativa o racista hoy día. exacto. Como si tuviera una connotación inherentemente peyorativa. Y ahí es donde entra, creo, el nudo del argumento de esta fuente, ¿no? La crítica fuerte al uso tan generalizado de mestizo. ¿Cómo lo plantea? Pues sugiere que llamar mestizo a alguien que en realidad se siente y se identifica como indio puede ser una forma de, bueno, de callarlo. Como un cállate indio implícito, digamos. Algo así. O sea, la fuente critica esa facilidad con que se aplica la etiqueta de mestizo apenas hay un poquito de ancestría no india. Ya veo. Y lo contrasta, fíjate, con cómo se maneja en otros lados. Menciona el caso de España. Dice algo como que allá son 98% blancos, 1% semitas, 1% árabe. Pero la identidad principal no se cuestiona de la misma forma por esa mezcla minoritaria. Claro, es un punto interesante esa comparación. Y esta reflexión, ¿cómo conecta esto con la historia del término indio? Porque tiene su origen conocido. Sí, lo aborda de frente. Reconoce el error de Colón, lo de pensar que había llegado a las Indias. Las Indias Orientales, claro. Exacto, diferenciándolas de las occidentales que eran América. Pero el argumento es que, más allá de ese error inicial, indio fue la palabra que se usó por 400 años. O sea que el uso le dio una carga histórica propia. Eso defiende, que esos siglos de ser el identificador principal le dan un peso, una realidad histórica que no se borra solo porque el origen fuera una equivocación geográfica. Entiendo. Y creo que menciona un ejemplo de Estados Unidos para reforzar. Sí, hace una comparación breve. Dice que allá, según la fuente, algunos nativos prefieren que les digan Indian. A pesar de que existen otras opciones como Native American. Exacto. Lo usan como ejemplo de autoidentificación fuerte con el término histórico, aunque también sea debatido o tenga ese origen, bueno, complejo. Se aferran a él. Lo que nos lleva a otra distinción que hace esta fuente que me parece clave. La diferencia que marca entre indio e indígena. ¿Cómo es eso? A ver, lo plantea así. Indígena, dice, es un término más general. Significa ser originario de un lugar. Punto. Como los japoneses son indígenas de Japón. Justo. Ese es el ejemplo que usa. Entonces argumenta que si solo usamos indígena para los pueblos de América, Se pierde algo. claro, se diluiría, según esta visión, su identidad específica. La fuente habla de identidad racial y cultural, como indios. Sería reducirlos a ser simplemente nativos de un continente, y no un grupo con una identidad histórica particular ligada a ese término. Vale, entiendo la lógica del argumento. Indio sería más específico que indígena. Esa es la idea que defiende, sí. Indio como marcador de una identidad concreta, no solo de origen geográfico. Entonces, si vamos juntando las piezas, la defensa de indio por historia y autoidentificación, la crítica a mestizo como posible negación, ¿cuál es la conclusión o el llamado final de esta reflexión? Pues es un llamado a la autoafirmación. Anima a quienes se sienten, se ven y respetan su cultura como indios, usa esos criterios, apariencia y respeto cultural, a no aceptar sin más la etiqueta de mestizo. Aunque haya mezcla en el árbol genealógico. Exacto. Y aquí mete una perspectiva sobre los criollos blancos, así los llama la fuente, refiriéndose a quienes se identifican más con lo europeo en Perú. ¿Y qué dice sobre ellos? Señala que, desde esa mirada externa, muchas veces la apariencia física, lo racial, pesa más que la autoidentificación como mestizo. La frase es fuerte, dice, para ellos siempre seremos indios. Potente. O sea que la percepción externa puede anular la autoidentificación mestiza. Eso sugiere, como diciendo,
Por mucho que te digas mestizo, si te ven con rasgos indígenas, para ciertos sectores seguirás siendo indio en el fondo. Ok, entonces, resumiendo la postura de esta fuente, defiende indio, critica mestizo por cómo se puede usar y diferencia indio de indígena. Sí, esos son los ejes centrales de la argumentación que presenta. Nos deja pensando bastante, ¿eh? Totalmente. Y creo que conecta con una pregunta más amplia, que quizás la propia fuente deja abierta. ¿Cuál sería? Pues, ¿cómo hacen las personas, las comunidades, para navegar su identidad hoy, cuando los términos vienen cargados de tanta historia, de tanto conflicto? Y cuando tu propia percepción, cómo te sentís vos, choca con las etiquetas que te ponen otros. Exacto. Esa tensión constante entre cómo te nombras y cómo te nombran. Es complejo, sin duda. Y es algo para seguir reflexionando.